Los partidos de la oposición que habían estado constantemente criticando al gobierno por no tener un plan concreto para enfrentar la crisis mundial y que lo que el gobierno iba anunciando poco a poco, la oposición de inmediato rebatía diciendo que era bulto y paquete, como se dice ahora popularmente. Pero el gobierno, al presentar ya su plan de austeridad de manera ya más concreta y definido, la oposición al parecer no contaba con esa carta que le sacó el gobierno debajo de la manga de reducirle en un 50% el financiamiento que le corresponde a los partidos políticos. Que sí ciertamente es por ley que eso está establecido. Pero bueno, el gobierno dijo, pero como ustedes nos están diciendo a nosotros que ustedes quieren, que ustedes creen que nosotros queremos cargarle a la sociedad, cargarle a la clase media, cargarle a la población lo que podría representar el impacto de esta crisis global y que nosotros no nos queremos sacrificar, pues vamos a sacrificarnos todos. Y el gobierno se compromete a unas medidas que le corresponde a ellos recortar y reducir. Pero le dice, vamos a sacrificarnos todo. Entonces, ese 50%, ¿qué es lo que significa, señores? Para este 2026, para que ustedes tengan claro, lo que está establecido según esa ley de financiamiento a los partidos políticos es que le van a corresponder del dinero que reciben a través de la Junta Central Electoral 1.620 millones de pesos para este 2026. Pero de esos 1.620 millones, que de ser así, de que se les recorte a un 50%, solamente le irían a tocar 810 millones de pesos. Pero con los 1.620 millones, ¿ustedes saben qué eso significa para los partidos? Sobre todo para los partidos mayoritarios, ¿cuántos son? Aquí partidos mayoritarios ahora mismo son 2, nada más. Son 2, 3. Entre esos 3 se quedan con el 80% de esos 1.620 millones. Si usted a esos 1.620 millones le saca el 80%, estamos hablando de 1.296 millones que le tocan al PRM, al PLD y a la Fuerza del Pueblo. El otro 20% es a todo ese universo de fuerzas políticas que hay en este país, movimientos, partidos, y estamos hablando de 324 millones entre todos. Pero de los 1.296 millones que le corresponderían de ese 80% a las 3 organizaciones políticas, si tú la divides entre los 3, entonces le va a tocar 432 millones de pesos a cada partido. Eso mensualmente significa unos 36 millones de pesos del dinero, del erario público que se le entrega a esos partidos para que ellos hagan lo que les dé su bendita gana con eso. Porque ni siquiera son capaces de transparentar un informe financiero real y serio y transparente de en qué gastan ese dinero que lo reciben del Estado Dominicano, del dinero de nosotros los ciudadanos. Así que ahora resulta que como ellos venían insistiendo, martillando el hecho de que, pero al gobierno que quite ese exceso de gasto en publicidad que tiene, esa inversión, sí, ¿verdad? La inversión en publicidad sí representa una carga para el gobierno. Pero esos 1.620 millones que le destinan a ustedes no representan una carga, no, esa no. Eso no, ¿verdad? Ahora ellos vienen y tiran el grito al cielo cuando entonces ellos ven que esa medida está dentro del plan de austeridad y empiezan a hacerle cuestionamientos al gobierno. Fíjense que
Temístocles Montaz, que es vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, advirtió que esa organización política no descarta recurrir al Tribunal Constitucional para enfrentar el intento del gobierno de reducir los recursos destinados a los partidos políticos. Medida que el PLD, a través del mismo Temístocles Montaz, la califica como arbitraria, ilegal y peligrosa para la democracia dominicana. Acusa al gobierno de querer debilitar a los partidos y dice que el gobierno está actuando de manera medalaganaria. Óigame, por eso mismo pudiéramos pensar nosotros los que vivimos de la publicidad. Y cuando se ha planteado eso de que eliminen ese exceso en inversión en publicidad, porque el gobierno no necesita eso en este momento. Bueno, pues los medios se quedan tranquilos. Y si el gobierno se recoge, se recogió y punto. Pero ¿por qué nosotros tenemos que financiarle sus actividades políticas? ¿Por qué nosotros tenemos que financiar el que ustedes sustenten unos partidos que al final terminan siendo un negocio para ustedes? Porque usted se pregunta, ¿y en qué se gasta? ¿Cuántos locales tiene un partido como el PLD, que ha sido un partido en el poder, hasta estando en el poder? Santiago, por empezar por Santiago, no tienen un local. Estamos hablando de la segunda ciudad más importante del país y ellos no tienen un local. Para mencionarle al PLD. Entonces, señores, aquí lo que falta es la sinceridad que el político no tiene, que carecen de eso. Y quieren siempre estar jugando, porque, óigame, de igual manera, usted ve en el Congreso a los congresistas refiriéndose al tema de que, pero a ellos no se les puede hablar de quitarle los privilegios que tienen. Háblele del barrilito. Un senador gana 320,000 pesos de sueldo base, pero tiene 50,000 pesos de gasto de representación y hay otros beneficios. El barrilito que le paga 1,000,000 de pesos y dependiendo de la población que tenga su provincia, 20,000 pesos en combustible, 2 exoneraciones full para traer vehículos de alta gama, dieta por secciones y por su participación en comisiones. Todo eso son privilegios de los cuales tú no le puedes tocar a un congresista. Bueno, estamos en un plan de austeridad, estamos ante una situación mundial complicada. Ahora, para cerrar ya,